como tema a destacar tenemos tres puntos fundamentales. Uno era la aprobación definitiva de modificación del plan parcial en el sector 1, es decir, Huerta Altuno y Vista Verde, en el cual lo que se traía era solamente la aprobación definitiva de una pequeña modificación a la hora de reordenar las parcelas existentes por una empresa promotora del viso del Alcor. Al ser una aprobación definitiva, desde Izquierda Unida pues nos planteamos que, como no habíamos estado participando tampoco en esta nueva corporación, en todas las gestiones y todos los informes que se recogían por los técnicos, por la Junta de Andalucía y por las empresas que podían estar interesadas, pues nos abstuvimos y dejamos pues que sin problemas, porque parece ser que no era de mucha importancia. En segundo lugar, destacar, era una moción de Izquierda Unida donde proponíamos medidas de defensa de la sanidad pública y mejora del servicio en nuestra localidad, Centro de Salud y CARE. En esta moción desde Izquierda Unida lo que venimos planteando es fundamentalmente que en Andalucía la sanidad pública se está declinando de tal forma que los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía pues están notando y estamos sufriendo precisamente el déficit que se ha generado en la sanidad pública. Aquí planteábamos varias cuestiones, temas generales, como era las propuestas de que desde la Junta de Andalucía se mantuvieran los profesionales que habían sido contratados de forma extraordinaria con el COVID, de que no se mantuvieran los contratos de más de 4.000 personas que necesitan las especialidades y los hospitales, la dotación adecuada en salud mental y salud pública y aumento de personal y cuidado sanitario en las residencias de mayores. Para cualquier situación de crisis sanitaria también queden los mayores que estén en residencias puedan estar adecuadamente cubierto el servicio sanitario. Pero también fundamentalmente exigíamos que a nuestros centros de salud se dotaran de personal adecuado, personal sanitario y no sanitario, de forma que la población del Viso dejara de tener tantas dificultades, tanto para coger citas como para una atención adecuada. Tenemos que tener en cuenta que la situación de la atención primaria en el Viso está siendo aún más deficitaria, porque para poder cubrir el servicio de urgencia en el CARE lo que hacen es desplazar médicos y enfermeros de atención primaria que pertenecen a los centros de salud Viso y Mairena para cubrir la urgencia. Por lo tanto, pedimos dos situaciones concretas de cara a la atención sanitaria. Primero, que se mantuvieran la plantilla y, si es posible, aumentar la plantilla de atención primaria en nuestros centros de salud, y los servicios de urgencia en el CARE pues estuvieran dotados con médicos, enfermeros y personal suficiente, sin necesidad de tirar de los profesionales de los centros de salud. En última instancia también, pues que en el CARE, además del servicio de urgencia en la forma en que ya estoy explicando, pues también esté dotado de pediatras, porque se da la circunstancia de que a partir de las 3 de la tarde el Viso y Mairena, por lo tanto una población de cerca de 50.000 habitantes, se queda sin pediatra, y ante cualquier circunstancia pues prácticamente hay que irse de hospital. Y por último, pues también proponíamos el compromiso de la corporación en pleno, de forma que si la Junta de Andalucía, esta petición que hacíamos desde el Ayuntamiento del Viso, viéramos que no se cubría adecuadamente, pues que el propio Ayuntamiento, la corporación y los grupos que componemos la corporación fueran los que, a través de crear conciencia en nuestra población, seamos capaces de exigirle en la situación que necesitemos. Es decir, que la población también participe en la gestión y en las reivindicaciones que desde el Ayuntamiento se hacía.
Todas estas propuestas, una vez que se debatió en el Pleno, teniendo en cuenta que el Grupo Socialista prácticamente dio conformidad a todos los puntos, por parte del Partido Popular fue rechazada en el sentido que manifestaban que desde que está el gobierno del Partido Popular en Andalucía se había incrementado en una cuantía importante los presupuestos de cara a la atención sanitaria. Y hubo que replicarle al Partido Popular de forma que efectivamente sí había habido incremento, pero el incremento lo que estaba haciendo era para financiar y desviación de la atención sanitaria a centros privados. Ahí fue el debate y fuimos capaces al menos, que el PSOE lo apoyaba, el Partido Popular lo rechazó y hubo que recordarle que yo creía, como portavoz además de Izquierda Unida, creía que no estaba en una situación real de lo que la población del Viso sufría en cuanto a la atención sanitaria. Por ello decidí insistir que a partir de septiembre, con un tiempo prudencial de unos 2 meses, lo que veamos bien, pues seguiremos insistiendo y reivindicando, y que la población del Viso esté pendiente que desde esta corporación y fundamentalmente ante la insistencia de Izquierda Unida no dejaremos de insistir y de reivindicar la mejora de calidad en la atención sanitaria. Y ya para finalizar, en el orden del día, pues hubo la adopción de cuentas de liquidación del presupuesto del 2022. La liquidación del presupuesto del 2022 la consideramos importante porque efectivamente se demuestra que el equipo de gobierno que tenemos actual, pero el que había, que es también el mismo equipo de gobierno, pues gastan por encima de lo que deben. Se elaboraron unos presupuestos en el cual no era real y el informe de intervención demuestra que efectivamente han gastado más, han gestionado mal el presupuesto, pero además el presupuesto lo han cubierto con las remanentes que la corporación anterior, con Anabel a la cabeza, un remanente de más de 4 millones de euros. Y esa remanente ha sido usada por el equipo de gobierno para cubrir el déficit que el propio presupuesto del 2022 había dejado. Pero además yo llamo la atención y explico, porque además ya después al final el alcalde no me permitió replicar a la concejala de Hacienda, porque la concejala de Hacienda, en una actitud un poquito prepotente, decir que gracias al gobierno socialista que había utilizado adecuadamente la remanente que existía, pues considero que es una falta de respeto a la corporación anterior que dejó la remanente. Sobre todo cuando además sabe que en la corporación que dejó la remanente existía una ley en el cual no le impedía el uso de ese remanente que tenían en presupuesto. Y por razón del COVID, pues esa ley fue anulada, fue suspendida y se permitió a los ayuntamientos que el dinero, las cuantías que tenían de remanente, suponían que podían utilizarlo en la forma para cubrir el déficit que la propia crisis de COVID y los propios déficits que tenían los ayuntamientos se pudieran usar. En concreto nosotros planteamos 2 ruegos y 2 preguntas, como marcan las limitaciones. En realidad nos hubiese gustado tener la oportunidad de plantear algunas más, pero ya sabemos que el reglamento por ahora lo impide. Bueno, una de las preguntas, digamos que versaba alrededor de un tema, una incidencia surgida durante la pasada campaña electoral, que consistía en que, como siempre, los grupos, igual que asociaciones o hermandades, suelen solicitar algún servicio al ayuntamiento para organizar sus actividades, y en este caso, como casi siempre, pues solicitamos plataforma y acceso a punto de luz, y se nos negó. Luego una de las preguntas versó sobre ese tema y sobre si eso iba a ser ya algo habitual dentro de la nueva corporación.
Después, otra de las preguntas sí que ya era de carácter más general y era sobre el asunto del incremento en los últimos años del uso del patinete eléctrico y la necesidad de crear una ordenanza que regulase ese uso en nuestro pueblo y que intentase prevenir sobre la posibilidad de algún accidente que se pudiese producir, sobre todo porque sabemos que la mayoría de los aparatos estos están usados por menores y vemos diariamente que precisamente no van usados correctamente. Entonces preguntamos si se iba a elaborar una ordenanza y nos respondieron que sí, que están en ello y que existe ya un borrador y que incluso se nos iba a hacer partícipes de ese borrador para que lo conociéramos. Y por otra parte, formulamos 2 ruegos. Uno de ellos, de nuevo, sobre la limpieza de algunas zonas del pueblo. Hay vecinos y vecinas que nos comentan que hay zonas, por ejemplo, el recinto ferial, donde desde que no se sitúa allí el mercadillo los martes, pues aquello parece ser que se adecenta con menos frecuencia y hay mucha cantidad, sobre todo de excrementos de animales domésticos, y que está generando incluso que haya algunos bancos, parece ser, de pulgas. Entonces insistimos en que la limpieza de determinadas zonas fuese más rutinaria, incluso algunas zonas más donde veíamos que se insistiera en que se hicieran campañas de conciencia, sobre todo por, de nuevo, el arrojo de enseres y muebles, etcétera, etcétera, en los contenedores. Necesitamos de nuevo campañas de concienciación sobre el comportamiento cívico en cuanto a la limpieza. Y por último, también rogamos que, visto que casi siempre que se hace una convocatoria por parte del ayuntamiento para cualquier actividad relacionada con la formación o la educación o actividades extraescolares o incluso la conciliación familiar, la normativa de adscripción a esas actividades suele ser siempre orden de llegada. Entonces, estamos viendo que eso a veces da lugar a que injustamente haya gente que se quede fuera, gente que a lo mejor necesita más, sobre todo cuando consiste en algo de conciliación familiar. Entonces, también planteamos la necesidad de que se elaborara algún tipo de ordenanza con unos criterios y unos baremos objetivos y justos para que esa admisión a estas determinadas actividades fuese más equilibrada para todas las personas. Y nada más, en esto. Y de nuevo, bueno, decir que sí, que se acogió también de buena manera, de manera positiva, este ruego y que se nos respondió que sí, que se iba a intentar y que se iba a estar en ello.